bienvenidos a un nuevo capítulo de Property Cap Times. En Property Cap Times conocemos a la gente que está detrás del real estate y que hacen que las cosas pasen. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Eduardo Almazor y hemos venido a hablar de logística. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estoy muy motivado con este capítulo porque vamos a hablar de un tema que está muy candente, que es la logística. Y primero ya sabemos que vamos a intentar conocerte a ti y a través de tus conocimientos y de tu experiencia vamos a intentar sacarle el jugo a lo que haces, ¿no? Vale, a ver, cuéntanos un poco Perfecto. de ti. Cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, de dónde naciste. Pues yo soy de Barcelona, Vale. Estuviste viviendo aquí un tiempo, aunque eres valenciano. Queda pendiente una paella, que siempre lo decimos y nunca lo Cuando logramos. queráis, ahí invitados todos, ya lo sabéis. Pues, soy de Barcelona y la verdad que estoy en real estate ya hace bastantes años. Vale. Bueno, empecé trabajando en consultoría ¿Estudiaste? ¿Qué estudiaste? estudié administración de empresas. Vale, Vale. estudié ADE, típica carrera que estudia todo el mundo. ¿Y te gustó Muy, o no te gustó? muy genérica, realmente te marca un poco la manera de pensar, te estructura la Vale. cabeza, pero realmente no sabes de nada. Ok. Sí, sí, Y cuando estás a los 18 no tienes ni idea de nada. O sea, te exacto, metes allí y ya vemos, ¿sabes? Muy bien. exactamente. Y bueno, siempre me había gustado mucho el mundo del real estate, y me había sido bastante apasionado ya desde antes de acabar el colegio. Me había siempre interesado mucho el mundo del real estate y ¿Ah, demás. sí? Y sí, la verdad que sí, la verdad que siempre había tenido ese gusanillo por el sector. Y nada, cuando acabé la universidad estuve unos años trabajando en KPMG y hacíamos Vale. proyectos para alguna empresa, compañía, fondo inmobiliario. ¿Cómo cuál Eh, es? Cuéntanos había, un poco, había, desarrollanos un poco esto. bueno, había estado en la parte de auditoría de fondos, ¿vale? Vale, ok. Bueno, estuve pues habitando Meridia, entre otros, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, también poderlo ver desde el punto de vista del advisor, por decirlo así, ¿no? O del Vale. auditor, pues bueno, también me generó más intriga por el sector y ya, pues acompañado de mi pasión por el real estate, decidí pasarme a lo que es el buy side y estuve trabajando en un private equity inversor prácticamente residencial, que es lo que hacíamos en ese momento. Vale, Y hacías residencial. ¿Qué hacías? ¿Promoción? ¿Qué es lo que hacíais? bueno, era un private equity que al final nos centrábamos un poco en todo, ¿no? Tanto en equity como en deuda entrábamos y Vale. el core del fondo era lo que es la inversión en residencial, build to sell, pero Vale. también mirábamos otro tipo de inversiones, otro tipo de activos como hotelero, PBSA, también pues la inversión mediante estructuras de deuda. Entonces, pues bueno, O sea, era os iba la marcha, ¿no? exacto, era un poco de alguna manera más. Éramos un inversor oportunista, ¿no? Que digamos, Ok. y entrábamos en todo, aunque el core era residencial, build to sell. Y estuve también en esos años vinculado en la parte de fundraising, porque el fundraising Ok. de este private equity, de manera, pues de alguna manera, de manera significativa, el fundraising se hacía en Latinoamérica, ¿vale? De Vale. retail investors, family office, multifamily offices Ok. en Latinoamérica y la A ver, verdad que cuéntanos esto un poco, porque esto es interesante. Luego, si quieres, empezamos ya con sí, la sí, claro, logística. lo que tú quieras, Miguel Ángel. No, no, esto es donde nos vaya llevando el viento, ¿vale? O sea, pero esto me parece bastante interesante, porque al final una parte del fondo también tiene una parte de captación de estos fondos, ¿no? Correcto. Y tú estás encargado de esta parte de captar estos fondos, ¿no? O sea, ¿cómo funcionaba esto? O sea, ¿qué es lo que más te hacía sentirte cómodo? Cuéntanos un poco esto. Pues bueno, al final, en un fondo de inversión, ¿no? Hay un private equity, hay pues lo que se llama el general partner, ¿no? Que es la Ajá. gestora, y hay el limited partner, ¿no? Que es el LP, el inversor, que digamos, ¿no? Ok. Pues al final, un fondo de inversión, cuando invierte, no invierte con el dinero de las personas que uno puede hablar, ¿no? Como si tú y yo hablamos, pues no es el dinero mío, ¿no? O el dinero de la gente que está al frente de las operaciones, es el dinero de los inversores, ¿no? Ok. Entonces, en estas dos figuras, General Partner, Limited Partner, Ok. hay que
pues de alguna manera buscar esos limited partners, que son los inversores que invierten en un vehículo, en un fondo de inversión, en base a un reglamento de inversión, en base a un prospecto, un investment memorandum, que se definen unas reglas en las cuales tú vas a invertir y en base a esas reglas tú captas ese capital, ¿no? En base a unos retornos, un holding period, una IRR proyectada, un múltiplo del equity, tipo de inversión, ubicación, riesgo, apalancamiento, una serie de cosas, tú captas ese capital, ¿no? O sea, que en el fondo es como un emprendedor esto, ¿no? O sea, tienes que... O sea, veo muchas similitudes, nosotros estamos en Lanzadera y sí que vemos muchas similitudes, yo esto ya lo sabía, pero vemos muchas similitudes a cómo se estructura una estructura de capital para un development o una plataforma de real estate con una plataforma a lo mejor de la nuestra como pudiera ser tecnológica, ¿no? Y eso es apasionante y de verdad es que me parece que estas dos simbiosis de emprendedores que a lo mejor no son conocidas, esto puede servir para también aprovechar y que la gente conozca más, ¿no? Totalmente de acuerdo. Al final, sí. en un fondo de inversión, aunque no deja de ser un poco el símil que tú has hecho, ¿no? Al final, pues toca levantar el capital, ¿no? Luego ese capital se invierte, se desinvierte, se vuelve a invertir, pero Hay sí. que demostrar, hay que venir aquí a pelear. Exactamente, ¿no? Entonces, pues un poco a tu pregunta inicial, si quieres podemos entrar más en detalle, pues a veces en los fondos de inversión, private equities, los equipos de inversión participan también en el proceso de fundraising, ¿no? Porque al final es quien de alguna manera va a liderar la estrategia de inversión y van a de alguna manera colocar el dinero del inversor. Claro. Y se necesita pues tener ese backup por el parte del equipo de inversión y estuve pues también vinculado en la parte de fundraising en Latinoamérica. La verdad que fue una experiencia muy, muy enriquecedora, donde pude ver, como te he dicho antes, diferentes asset classes, estructuras, tanto en equity, deuda y participación de fundraising. Fue muy interesante. ¿Sí? Y ya hace unos años, pues de alguna manera ya venía con un poco también el gusanillo este de la logística. No había tenido tanta experiencia en logística previamente, pero venía también con el gusanillo de un poco acompañado de este macro trend que es el e-commerce. La ola, ¿no? La ola que hay que coger, ¿no? Y porque el logístico ha pasado de ser un poco el patito feo hace 15, 20 años, ¿no? Donde era un poco el patito feo del sector, literal, a ser probablemente el asset class estrella del real estate ahora, que es el logístico. Vamos a tope con esto. El capital institucional, para el capital más profesional, es claramente diría que el sector en real estate pues más demandado. Vale, así. O sea, cuéntanos ahora, para situar a los que nos estén oyendo, qué es lo que haces ahora, cuál es tu puesto, cuál es la empresa en la que estás, cuéntanos qué hacéis, porque es apasionante, yo sé poco, pero cuéntanos dónde estás y qué haces. Sí, mira, yo como sabes, estoy en Mileway, ¿vale? Okay. Que es un inversor en logística, ¿vale? En real estate logistics, ¿vale? Inversor y asset manager y gestor, ¿vale? Okay. Al final nosotros pues lo que hacemos es invertimos en logística, ¿vale? Pues compramos activos, portfolios, compañías y lo gestionamos, ¿vale? Vale. Es básicamente lo que hacemos y somos de Blackstone, ¿vale? Somos somos de Grupo Blackstone. Entonces, mi vinculación en Mileway, que empezó pues hace ya unos 3 años, yo lo que estoy es en el equipo de inversión, ¿vale? Y estoy de responsable de inversión en España, ¿no? Pues liderando un poco la pata de inversión en España y al final un poco mis funciones cubren un poco todo lo que es todo lo que es el proceso de inversión en cualquier fondo, ¿no? Pues desde el sourcing o la originación de las oportunidades, que es clave para poder invertir. Sin eso no hay nada. No hay nada. No hay nada, ¿no? Por supuesto, todo el tema de análisis, underwriting, preparar materiales para presentar a comités, ¿vale? Etcétera. Proceso de due diligence, en caso de, pues, cuando una inversión ya ponemos una MBO y negociación del SPA y ya, pues, de alguna manera mi vinculación en el proceso se acaba cuando ya el activo, el portfolio, lo que compremos está en cartera. Y ya estás en la parte de la pelea. Vamos, exacto. Estás en la parte de lo que cuesta, de machacar, de la pelea, de buscar, de tal, el que tiene las suelas de los zapatos peladas, vamos. Exactamente, sí. Vale. O sea, todo este proceso el proceso de inversión estándar que se hace en cualquier fondo, ¿no? Desde originación, análisis, underwriting y negociación del SPA.
Y bueno, Es que luego tiene también... unas características, o sea, yo llevo ya bastante tiempo con esto y tienes que tener unas características específicas para ser este tipo, ¿no? Tienes que tener mucha resiliencia, ¿no? Y mucho aguante para estar ahí aguantando y más cuando como se alargan las operaciones, ¿no? Pues las operaciones, para cerrar una operación tienes que tirarte mucho tiempo para cerrar una operación y se caen muchas, ¿no? Y hay que tener una resiliencia y un aguante. Tú lo sabes bien, Miguel Ángel, también, y el mundo de la inversión es un mundo que hay que tener cierta resiliencia y es un mundo complicado porque, como dices, Complicado. sobre todo en el sur de Europa, ¿no? Hay diferentes dinámicas. Nosotros en Malway, que estamos en más de 12 países, si no me equivoco, Ok. hay más de 2.000 activos en 2.000 activos en Malway, por lo tanto, podemos de alguna manera comparar con otros países y las dinámicas de lo que es un cierre de un deal, ¿no? O de una inversión bastante distinto, ¿no? En el sur de Europa es todo mucho más farragoso, los activos están mucho más en manos de pequeños propietarios, está todo mucho más atomizado y Vale. de alguna manera interlocutor para un inversor value add oportunístico como somos nosotros, ¿no? Donde al final invertimos y la idea es poder generar ese valor. El interlocutor de la parte vendedora a veces no es el tipo de interlocutor que se encuentra un inversor más core plus, ¿no? Y eso hace que Correcto. las inversiones, como tú dices, se alarguen, sean complejas y desde que tú recibes, ¿no? Un poco el IM, ¿no? El prospecto de una oportunidad de inversión hasta que realmente puedes ya escriturar, pues hay un proceso de muchos meses, Muchos meses, sí, sí. muchos vaivenes, mucho desgaste, ¿no? Entonces, pues bueno, exactamente, es un mundo que el trabajo al final se mide por realmente la inversión que tú puedes hacer, ¿no? El deployment que puedes hacer de tu Correcto. equity, ¿no? El volumen que puedes estar invirtiendo y el retorno que le vas a sacar a esa inversión. Entonces, Sí. es bastante fácil medir el resultado, ¿no? De un equipo de inversiones, cuánto inviertes y cuál es tu retorno. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Tú puedes estar en una operación meses, si luego no la cierras, nadie se acuerda, ¿no? Nadie se acuerda. Nadie se Eso, acuerda. eso es a veces desgastante, pero bueno, ahí estamos en la lucha, Miguel En la Ángel. lucha, sí, sí. Muy bien. Bueno, y a raíz de eso, por eso siempre hay, o sea, y eso también me encuentro, si quieres ahora vamos a entrar en logística, que es la parte que hemos venido a hablar. Nos hemos ido por las ramas, lo cual me encanta. Pero sí que hay una parte que yo también me encuentro en el día a día y es cómo traducir estos propietarios, ¿no? O sea, propietarios owners, ¿no? De estas pequeñas plataformas logísticas o aspectos retail o edificios que son de toda la vida y cómo traducir como broker, ¿no? Esto a un fondo institucional y ordenar la información para poder ser porque si a lo mejor los pusiéramos los dos, esto me ha pasado, en la misma sala era imposible aquello, entonces hay que ir como traduciendo y ir como diciendo, vale, esto hay que organizarlo de esta forma, Exacto, es y un poco tela también. la función del advisor, del banquero de inversión, del broker, ¿no? De hacer de nexo, ¿no? Muchas Sí, veces sobre todo en operaciones donde, cuando hay un perfil de inversor value add sí, oportunístico, sí. ¿no? Que va a comprar un portfolio, una compañía, un activo para generar valor, ¿no? Pensando en una futura venta, ahí siempre se genera de alguna manera dos mundos paralelos, ¿no? O Dos sea, mundos paralelos, literal, dos mundos exacto. paralelos. Entonces, ese es el lenguaje que a veces no está alineado No y está es un alineado. poco el trabajo de, como tú muy bien dices, del broker, del advisor, de alinear las posturas y de que ese deal llegue a buen puerto, ¿no? Correcto. Vamos a entrar ya en el matute, ¿vale? Que es a lo que hemos venido. De todas formas me están contando esto. Vamos a entrar en el matute logístico, ¿vale? Cuéntanos un poco Mileway, ¿vale? Porque Sí. además yo sí que lo sé, pero quiero oírlo de tu boca. ¿Cuál es el elemento diferenciador de Mileway en el mercado para el approach, ¿no? ¿Por qué se llama Mileway? ¿Cuál es la plataforma? ¿Por qué se llama Mileway y no se llama Blackstone Logistics, por ejemplo? Pues mira, Malway se llama Malway. A ver, tampoco es que yo le haya puesto el nombre, ¿no? Ay, Quizás, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. pero y nosotros al final es importante recalcar, ¿no? que en Malway somos un inversor value add, oportunístico, que intentamos pues, ¿Vale? generar valor a través de nuestras inversiones ¿Ok? y estamos centrados en cubrir y en invertir dentro de este asset class que es el industrial logístico, ¿no? del que cuelgan Ujú. varios sub asset classes que
probablemente luego podemos entrar en detalle y comentar un poco en lo que también estamos centrados. Nosotros ¿Vale? tenemos todo lo que es el espectro industrial logístico, ¿no? Ok. El last mile, que de ahí viene el nombre mileway, ¿no? De Last milla, mile. de última milla, exacto. ¿Vale? ¿Qué es el last mile? O sea, vamos a ir explicando qué es el last mile para vosotros. ¿Qué entendéis por last mile? Last mile son activos en zonas urbanas, cerca de las ciudades, para distribución de última milla. Última milla, Cuando ¿vale? hablamos de coronas, ¿no? Que pues a veces se habla de coronas según la distancia que estás del centro de la ciudad, pues todo lo que está en primera corona, en zona urbana, cerca de las ciudades para distribución capilar, distribución de última milla, ¿no? Es decir, ¿Es el pues cliente? O sea, ¿cuál es el cliente? O sea, vamos a pensar que nadie conoce esto, ¿vale? Porque puede ser que en nuestra conversación sí que la conozca, pero vamos a plantear que esto no lo sabe nadie, ¿vale? O sea, ¿cuál es el cliente perfecto? Por ejemplo, sería un supermercado, a lo mejor que quiere distribuir, quizá, ¿no? exactamente, pues O al un final, e-commerce, ¿cómo sería? exactamente, pues al final, a ver, clientes hay muchos, ¿no? Potenciales tenants hay muchos, pero un cliente potencial podría ser, como tú muy bien dices, un supermercado, por ejemplo, ¿Vale? que tenga, que esté vendiendo online, ¿no? Y quiera, pues de alguna manera, tener un centro, ¿no? Un activo donde pueda de alguna manera tener replicado lo que es un supermercado para ¿Vale? hacer todo lo que es servicios de pedidos online, ¿no? Entonces te Ok. interesa estar en una ubicación relativamente cerca de la ciudad, no puedes estar a 150 kilómetros, por decirlo así, ¿no? Entonces, si quieres luego podemos entrar un poco más en detalle, pero para seguirle un poco la explicación, cubrimos lo que es el last mile, cubrimos lo que es el big box, eh, ¿Vale? activos más logísticos, activos más light industrial, eh, ¿Vale? eh, compramos activos que están vacíos, activos que ya income producing assets, Ok. más antiguos, más nuevos. O sea, entiendo que empezaste con el last mile, ¿vale? Que es una estrategia de una producción de mercado que tiene muchos retos. Nosotros hemos estado últimamente estudiando en la compañía internamente, pues ya sabes que somos un poco frikis, y hemos estado estudiando cuál es la problemática del last mile. Además tenemos muchos clientes operadores con esto del last mile y hay muchos problemas, a lo mejor del retorno de los paquetes, de tal, y entonces ahí se generan como problemáticas grandes, por ejemplo, la devolución de los paquetes, eso es un caos. Pero bueno, esto ya es otro tema. Es otro tema. Entonces, por eso hay que... No, dime, perdona. No, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es exactamente así, pero como tú muy bien dices, al final, o sea, si tú tuvieras que decir cuál es un poco nuestra operación, nuestro deal estrella o donde más nos gustaría incrementar nuestra posición y deployment a nivel España, Europa y en general, pues es evidentemente en el last mile, porque es donde los fundamentales de mercado generalmente son más sólidos, son más fuertes en los Ajá, mercados que se entienden como de última milla, ¿no? Esto no quiere correcto. decir que nosotros nos centremos solo en esto. Nosotros estamos centrados en todo el espectro industrial logístico, Big Box, Last Mile. Estamos también comprando suelo para hacer nuestro investment program que es de IOS, de Industrial Auto Storage, que es comprar suelo para todo lo que se pueda almacenar al aire libre, Ah, vale, aparte muy de bien. coches, pues alquilárselo a alguien que quiera poner cargadores eléctricos, cualquier tenant que pueda tener su actividad al aire libre. Esto es un subasset class del industrial logístico que es claramente un blue ocean ahora en Europa, pero que Vale. ya está. Espera, que voy a tirar del hilo, voy a tirar del Sí, hilo. A claro. ver. ¿Cómo vosotros desde la compañía, ¿vale? O a lo mejor no sé cómo funcionan los investment committees en Blackstone o en Mileway, ¿cómo identificáis? Porque, o sea, nosotros lo que estamos muy fijados es que hay realidades humanas, ¿vale? Y un outsourcing de las piedras es lo que convierte eso en una asset class. Es decir, oye, pues que hay una necesidad de poder sentar, de tener que gente poner sus pupitres, o sea, sus mesas en unos sitios para las oficinas, y cuando hay muchas empresas que tienen la misma necesidad, entonces se crea una asset class, ¿no? ¿Cómo identificáis vosotros? ¿Cuáles son los patrones que veis en Mileway para creer y potenciar a lo mejor el last mile, ¿no? El last mile o el logístico. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que veis? ¿Cuál es la realidad, ¿vale? Que veis que puede ser interesante para los que nos están oyendo, para decir, oye, vale, aquí es donde está el dinero, o por aquí va a ir el mercado, o por ahí y tal. ¿En qué os fijáis? Pues bueno, al final, evidentemente, hay diferentes tendencias, ¿no? En el mundo de la inversión, tendencias más a nivel macroeconómicas ligadas a Ok. los tipos de interés, que evidentemente eso va ligado a los cap rates, ¿no? Y evidentemente es al final más financiero ese patrón, Sí. que podemos hablar sobre ello, pero a lo que tú preguntas más a nivel de demanda, ¿no? De crear o de invertir en subasset classes
por decirlo así, Blue Ocean, ¿no? Donde nadie está invirtiendo en masa y crear un poco ese mercado y de Sí, alguna manera poder invertir a retornos altos y coger una compresión, ¿no? De yield, expansión de múltiplo durante nuestro holding period, que es un poco lo que intentamos hacer. correcto. Miramos muchas cosas, pero al final hay que tener en cuenta, y una de las ventajas que tenemos en Malway y también pues en Blackstone a nivel mundial, pues también obviamente ayudan mucho en identificar estos patrones, es toda la data del portfolio Claro. que tenemos, ¿no? Es decir, al final el portfolio en Malway pues es muy grande, como te comentaba antes, me parece que son ya más de 2.000 activos en Europa que tiene Malway, y Ajá. entonces al final son muchos inquilinos, son muchos contratos de alquiler, entonces es mucha data que hay y O eso sea, que hay que sirve. aprender de vuestros clientes, entiendo. O Exactamente. sea, Bueno, os fijáis en es vuestros clientes. una de las patas, ¿no? Claro, Para identificar, o una de las herramientas que tenemos para identificar tendencias es escuchar mucho y analizar mucho lo que tenemos realmente ya en cartera, ¿no? claro. Hablar con los inquilinos, el equipo Asset Management en Malway es supremamente potente y realmente pues tener ese contacto, ¿no? Con los inquilinos, escuchar qué necesitan, qué quieren, por qué tienen esa necesidad, porque ya no tienen otras necesidades y de esto poder realmente sacar conclusiones y realmente valorar dónde queremos centrar nuestros esfuerzos e invertir el capital de nuestros inversores, ¿no? O sea, es un poco cómo pensamos y cómo vemos las cosas. A raíz Eh, de no esto, solo a raíz... en clases, sino Perdón. también en ubicaciones, ¿no? Al final, por ejemplo, escuchando a los inquilinos te das cuenta que esta ubicación tiene más demanda porque tiene más demanda, porque esta ubicación ya no la tiene, y al final esto es un poco lo que te genera de alguna manera tu criterio, ¿no? Para centrar los Ajá. esfuerzos en dónde vas a invertir. O sea, yo lo que creo, o sea, lo que creo es que, y además me estoy fijando bastante, es que al final las empresas inmobiliarias están virando su operativa de old school, de oye, tengo un edificio, te lo alquilo y me da un poco igual y el mercado es el mercado, a intentar virar a ser empresas realmente de servicios, ¿no? De escuchar a realmente lo que quieren sus clientes y aprovechar esa sinergia, ¿no? De decir, oye, ¿qué es lo que necesitas? Que te voy a ayudar, te voy a acompañar y voy a ser tu socio, ¿no? Y es lo que busca, lo veo mucho en los logísticos porque está creciendo mucho las class y dices, oye, ¿en qué puedo ayudarte o cómo puedo hacer que mi compañía y tu compañía crezcan juntas? Y eso es, creo que para el crecimiento de una compañía en general, pues es que yo hablo desde mi parte emprendedora, ¿no? Y intento enfocarla también desde ahí y digo, joder, perdón por el taco, joder, qué bien, ¿no? Que esa voluntad en MyWell la tengáis, ¿no? Para poder crecer con vuestros clientes y eso es genial, ¿no? O sea, ese contacto con el cliente es lo que te hace mejor, ¿sabes? Es lo que te diferencia, ¿sabes? Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Al final, como tú dices, o sea, en cualquier negocio, sea de la índole que sea, escuchar a tu cliente es fundamental. Total. Y en el real estate creo que hay que diferenciar lo que es un activo operacional, ¿no? De lo que es un activo no operacional, ¿no? Siempre que tú inviertes en un activo con un lease de por medio, es distinto a si inviertes en un activo que hay que operar, ¿no? Como puede ser un hotel o como puede ser PBSA, como puede ser otro tipo de una residencia de ancianos, lo que sea, ¿no? Entonces, al final, en el logístico, que si lo comparas, por ejemplo, con el mundo de las oficinas, el logístico, por la naturaleza del asset class, es Ajá. mucho más, los activos suelen ser mucho más ad hoc a los inquilinos y a las necesidades puntuales de ese inquilino y hace que Correcto. sea más, de alguna manera, coherente en según qué operaciones ir de la mano y en según qué estrategias ir de la mano con un operador, con un inquilino y decir, oye, pues uno tiene unas necesidades X, nosotros Te lo tenemos hago a ti, tal, ¿no? vamos a ir de la mano donde vamos a pues, construir un portfolio donde vosotros alquiláis, nosotros invertimos y vas de la mano, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a oficinas donde al contrario que pasa en logístico, normalmente los inquilinos no suelen ser tan ad hoc, tan stickies a los activos, ¿no? O a Correcto. los espacios que alquilan, pues eso es más complicado, ¿no? No es tan común ver que un fondo de oficinas o un inversor de oficinas se alía con un tenant para la expansión de sus oficinas en Europa. Eso no es tan común. No Sí es tan pasa común. con no sé, alguien que haga logística de frío y quiera expandirse a través
de España y que eran naves nuevas con unas especificaciones X, y ahí sí que de alguna manera es más común ver que un inversor, ¿no? Una compañía, un inversor, un private equity de inversión en logística, de alguna manera se alíe, ¿no? O haga ese partnership con el operador, Con con el el inquilino. Entonces, creo que, como tú muy bien dices, depende del asset class, depende de la Ajá. estrategia. En el logístico Ok. sí que pasa, es algo común y es algo en lo que nosotros estamos también centrando los esfuerzos, y Vale. con el equipo Asset Management, pues estamos activos en lo que es encontrar estos partners para ver de alguna manera cómo podemos crecer con un operador, con un inquilino de la mano, ¿no? Fantástico. Y mira, aprovechando esto, ¿vale? Vamos a hacer una casuística, ¿vale? Vamos a intentar construir un PNL, ¿vale? Perfecto. Un cash flow sobre un desarrollo, ya que te tenemos aquí y os dedicáis al desarrollo logístico, ¿cuáles son las líneas del PNL, ¿vale? Para llegar a un EBITDA o llegar a una TIR o esto, ¿vale? Cuéntanos, ¿cómo empezáis, ¿vale? Pues un poco ligado a lo que te decía antes, Miguel Ángel. En el logístico, al ser un activo no operacional, como pasa en oficinas, pasa en otro tipo de ¿Vale? clases, versus activos operacionales como el Ok, hotelero, una P&L, ¿no? Para llegar a tu, que digamos, NOI, Net ok, Operating Income, por decir algo así, por decirlo ok. así, el OPEX leakage es bastante bajo, porque al final es un Vale. activo no operacional, donde tú tienes unos ingresos, ¿no? Que viene Vale, los de... ingresos. O sea, los ingresos funcionan. ¿Cuál es la línea de ingresos que la pongamos arriba, ¿vale? ¿Cuáles son las métricas ¿cómo se alquila una nave logística? Es decir, Exacto. ¿cuáles son las unidades de medida, ¿no? Pues la unidad de medida al final vendrá por lo que se llama en el logístico, es el ERV, que es el Estimated Rental Value, ¿no? Que al Ok. final es la renta La renta, ok. por metro cuadrado anual, que es la métrica que se suele usar. Renta, euro, metro cuadrado, año o metro cuadrado mes, entiendo, ¿no? Correcto, correcto, Entre 12 exacto, o entre. exacto, ¿No? Vale. exactamente. Al final, una ocupación. ¿Qué ratio tienen, por ejemplo, qué superficies hay en una superficie logística, ¿no? ¿Cómo se mide? O sea, porque al final todos son costes a la hora de construir, ¿no? ¿Tú cómo construyes porque el precio, si lo construyes de la mano de un inquilino, ¿no? Tú para saber qué le tienes que cobrar, a lo mejor para hacer el cash flow tienes que hacerlo al revés. Dices, oye, ¿qué me va a costar la nave? ¿No? ¿Y, Exactamente. y cuánto te tengo que cobrar? Porque Exactamente. no es lo mismo que te ponga 12 muelles que te ponga 80, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros, como te decía, también hacemos promoción, somos promotores Vale. también, no solo compramos standing assets, también compramos suelo para promover. Ok. Cuando tú haces un build to suit, que se llama, ¿no? Que es Vale. hacer una nave para las especificaciones o requerimientos que tiene un inquilino en concreto, pues hay veces Ok. que te piden más cosas, te piden menos cosas, y eso hace que los costes de tu inversión sean más altos o Vayan más arriba bajos. o abajo, Y como tú ¿no? muy bien dices, cuando hay build to suits de por medio, normalmente la renta que paga ese inquilino suele ser más Sí, alta que la renta de mercado, porque al ser hecha para sus necesidades, los costes son más claro, altos, y tú, como tú muy bien dices, oye, mira, yo para que me salga me salgan mis números, me salga mi TIR, mi claro. equity, etcétera, necesito que me pagues una renta de tanto. Si no, pues no me Ok. sale, ¿no? Entonces, esto es Vale. una práctica habitual que se suele implementar en estrategias, como tú me dices, build to suit, ¿no? De hacer una Vale. nave a un inquilino. Perfecto. Entonces, como comentábamos antes, partimos de lo que es la renta, ¿no? El ERV, ¿vale? Vale. Que es Luego, el estimate de rental value, ¿no? Entonces, exactamente, que es la vale, renta ese por metro sería la cuadrado. renta de mercado, ¿no? Sería la renta de Exacto, mercado. Y luego está la contract rent, ¿no? O sea, lo que le cobras al señor que está allí dentro cargando paquetes y moviendo camiones, ¿no? exactamente. ¿Vale? Al final es la renta de mercado, y sería la renta de ese submercado, ¿no? ¿Vale? Hablamos de un mercado como puede ser el Barcelona, luego hay submercados, ¿no? Como puede ser, pues yo qué sé, el Prat de Llobregat, Sant Boi, ¿no? Cada submercado. Y luego ¿Correcto? también está ese ERV, va ligado también no solo al mercado y el submercado, sino también a las características de la nave, ¿no? Cada nave Ujú. pues tiene características distintas, y cada nave pues va
a poder alquilarse a un ERV más alto o más bajo, ¿no? Cada edificio es único una cosa única y irrepetible, aunque sean muy similares, pueden ser, pero son irrepetibles. Las Exacto. conexiones, pues hace muy difícil comparar peras Hace muy con peras. difícil. Realmente en el logístico hay múltiples de tipologías de naves, ¿no? Entonces, en el sentido de que cada nave es un mundo, por decirlo así, cada nave ha ¿Sí? tenido o ha sido diseñada con, pues, Unos alguna criterios, ¿no? exactamente, bueno, de alguna manera unos criterios distintos y hace ¿Vale? que, pues, según los fundamentales de mercado en esa zona, un poco tu underwriting, tu business plan, el submercado, el mercado, etcétera, pues ¿Vale? ves de alguna manera estructurando cuál crees que es el ERV, ¿no? que es acorde con esa Ok. inversión. Entonces partiríamos de lo que es el ERV, ¿vale? ¿Vale? Y Pongamos, hemos construido la renta, tenemos una renta, pongamos que tenemos una renta X, ¿vale? Y sobre esa renta, ¿vale? ¿Cuáles son los gastos que un propietario, ¿vale? Suele incurrir para, cuáles son las líneas de gastos, ¿vale? Porque tenemos los ingresos, ¿vale? Y hemos dicho cómo se construye esta renta, ¿no? Que es por comparativa de mercado o a lo mejor un plus por ciertas especificaciones que se hacen a ese inquilino en concreto. Y luego vamos a decir cuáles son los gastos que tienen las líneas que le vamos restando para saber cuánto realmente se lleva el propietario, ¿no? exacto. Un poco lo que te decía antes, en los activos no operacionales como lo que es oficinas y logístico, ¿Vale? muchos gastos es importante señalar que son recuperables, ¿no? O sea, es decir, que los asume el inquilino, Ok, ¿vale? ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el IBI, como puede ser, o sea, el ¿Y property tax, como puede ser, pues yo qué sé, el seguro, por ejemplo. seguro, Hay diferentes gastos, ¿no? Eh, jardinería o mantenimiento de las zonas exacto. comunes o de las Pero playas? al final, para hacerlo sencillo, ¿no? Como te decía, el OPEX leakage, ¿no? Que es un poco los gastos, que de alguna ¿Vale? manera el porcentaje de gastos operacionales que van a hacer llegar a tu NOI, Net Operating ¿Vale? Income, de alguna manera es un porcentaje bajo en el logístico, ¿no? Si lo comparas, Más o menos. pues estaríamos hablando de un 95% de tus ingresos, el 95% del NOI sobre los ingresos, más o menos, ¿vale? ¿Vale? Es un Eso 5% de siempre que se pueda repercutir todos los gastos que hay en la esto para el inquilino, ¿no? O sea, es... Más o menos, es decir, al final si se repercuten todos, puedes tener hasta casi un 100% de renta, pues ¿Vale? casi un 100% de tu renta puede ser el NOI, si es un triple net, ¿sabes? Es decir, al Un final, por contrato ejemplo, triple neto, exacto, ¿vale? El contrato triple neto de esto, que esto viene de la RICS, ¿no? De cómo funciona esto, el neto, el doble neto y el triple neto, ¿no? exactamente. Entonces, de alguna manera, para resumirlo, ¿no? Tendríamos los ingresos, que es la renta por los metros cuadrados, por la ocupación, ¿no? Porque hay veces que pues hay naves que tienen structural vacancy porque vemos que hay zonas de las naves que no van a poder ser alquiladas, Ok. cualquier o compras un parque de naves que tienen diferentes módulos y haces pues tú asumes una ocupación, entonces de ahí salen tus ingresos y Vale. luego tienes este OP-Click que se compone del property tax, ¿no? El IBI, el seguro, el property management, ¿no? La compañía de property management que ¿Qué hace gestiona, la Property Management? ¿Qué es la pues compañía de... gestiona al final lo que es el activo, ¿no? Pues estar encima de rent collection, cuando recoger rentas? recoger rentas, cuando hay incidentes, estar un poco encima de lo que es la gestión, no de asset management, ¿vale? Asset management es distinto, property ¿Vale? management es pues recoger rentas, sea cuando hay incidentes, Te ha roto un extintor. ex- El inquilino te llama y te dice que hay una gotera, ¿no? Entiendo. exactamente, exactamente. ¿Vale? Que esta parte de esto que representa, ¿qué porcentaje representa, más o Pues menos? estaríamos hablando más o menos de un 1,5 sobre los ingresos. Sobre los 1,5, ingresos, exacto, ¿vale? 1,5 por ciento sobre los ingresos. Por lo tanto, al final es lo que te digo, en el logístico es sobre lo que tú ingresas versus lo que te queda de NOI, el porcentaje es muy bajo versus, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? En hotelero quizás el GOP es el 45% sobre Sí. ingresos y en PBSA el EBITDA es igual un 65%. Es decir, es Correcto. muy bajo el OPEC leakage.
Porque al final es una caja, ¿no? Y el inquilino va adentro y va haciendo y va tal. El tema es bastante... Exactamente. Vale, Exactamente. entonces... Entonces, en ese sentido es de la manera en la que funcionaría un poco un P&L, ¿no? Para lo que es el logístico. Vale, entonces hemos dicho, tenemos una renta, luego tenemos unos gastos que normalmente son recuperables por parte del inquilino, que son pues los IBIs, mantenimientos, no sé qué, El no sé qué más. seguro, etcétera. Sí. ¿Vale? Luego, ¿el property management también se lo repercute o normalmente se lo asume Normalmente el property management normalmente es complicado, muy complicado de repercutirlo en el recuperar, inquilino. ¿no? Exacto, pero hay casos que se dan, lo normal es que lo asuma el propietario, ¿no? El Propietario, fondo de inversión ¿vale? normalmente porque es un tema que ya depende de cada fondo de inversión, ¿no? Es decir, Sí, si Miguel Ángel Vidal fuera a comprar una nave logística, el property management lo harías tú, literal. ¿sabes? Sí, Entonces, sí. es más un tema cuando hay un institucional comprando un fondo de inversión que hay este tipo de gastos, pero Que el no puede estar resto, en todos los lados. Si tienes no sé, 30.000 naves, no puedes estar en todas las naves exactamente, solucionando exactamente, problemas, ¿no? Y exactamente, haces un outsourcing de esa parte, ¿no? Entiendo. exacto. Entonces, Vale, así es como funcionaría un poco la P&L de vale, una inversión logística. vale. Y normalmente esas compras, por ejemplo, vas a comprar un suelo, ¿vale? Y por hacernos un poco la idea de este ejercicio residual que estamos haciendo de cómo construir una nave logística, ¿no? Entonces, vale, yo compro un suelo, ¿vale? Luego sobre ese suelo voy a construir una nave y imagínate que lo vas a construir para un inquilino en concreto, pero tú dices, oye, es que esta nave a lo mejor me firma 10 años de obligado cumplimiento, pero yo luego me la tengo que quedar en explotación más tiempo. Por tanto, tendrás que hacer cosas estándar por encima de lo que a lo mejor te pida, ¿no? Entiendo, ¿no? Y poder luego alquilarse a un tercero si se va, entiendo, ¿no? Exacto, Entonces, como eso es cómo se forma un asset class, ¿vale? Esa es la forma en la cual se hace un asset class y dices, vale, por si acaso os voy a hacer construir esto, o voy a construir estas separaciones o estas oficinas, ¿cuál es el estándar para poder construir un edificio? Imagina, pongamos un suelo de 100.000 metros, ¿vale? ¿Qué porcentajes de construcción tiene? ¿No? Más o menos. Vamos a contar un poco de esto. perfecto. Perfecto, pues al final, como tú como inversor, como promotor de activos logísticos, compras un suelo, ¿vale? ¿Vale? Al revés que pasa en otras asset classes, como es el residencial, la ocupación de la parcela ¿Vale? no es el 100% o cerca del 100%, ¿no? Es decir, si tú Claro. haces un edificio residencial, tú vas a intentar ocupar el máximo posible, ¿vale? Porque esto va a catapultar tus ingresos. En el logístico, Correcto. evidentemente, se trata de optimizar al máximo la parcela, ¿vale? ¿Sí? Vas a poder, de alguna manera, el coste del suelo te va a pesar menos, ¿vale? De alguna Claro. Vas a manera. construir más metros, ¿no? Para poder alquilarlo. Exactamente, entonces Claro. esto es algo que todo el mundo intenta hacer, pero según la ubicación, según un poco las necesidades del futuro inquilino que creamos que por el submercado o mercado en el que estamos invirtiendo vayamos a tener, Ok. pues vas a ir a más ocupación de parcela o menos. Es decir, si nosotros creemos que sería interesante hacer un cross-dock, ¿no? Que son naves con muelles a los dos lados, ¿Vale? para una empresa de paquetería, por ejemplo, pues las ¿Cómo ocupaciones de funciona una cross-dock? O sea, una cross-dock, una nave cross-dock es una nave donde tú tienes muelles, ¿vale? ¿vale? Son naves más sobre la parcela, tienes un set coverage más bajo porque ¿Vale? tienes muelles a los dos lados, ¿vale? ¿Vale? Entonces, son un tipo de naves que se usan para paquetería, donde no es un logístico, no se almacena No. mercancía. O sea, Llega a lo los, que haces es tú tienes muelles a los dos lados. Por exacto, un llega. lado entra camión, descarga camión y por otro sale furgoneta, ¿no? Exactamente, llega el tráiler con la mercancía, Ok. descarga y suelen ya estar diseñados para que se descarga y en el otro lado, pues como tú dices, tienes los portones para furgonetas, que salen las furgonetas para esa distribución más de última milla capilar. Entonces, Ok. esta cooperativa, ¿vale? Como hay muchas puertas, ¿no? Por decirlo así, muchos muelles y portones de Sí. furgonetas en la nave, y el inquilino suele necesitar también espacio para esas furgonetas, para parking, etcétera, Claro, tiene la que entrar y salir camión, no sé qué, muchas manera, playas. etcétera, la Claro. ocupación de la parcela, el site coverage es bajo.
Por ¿Sobre contra, cuánto, más o menos? Imagínate que una parcela es una parcela perfecta rectangular, porque normalmente pues es alargado. dependerá, pero podríamos hablar de quizás 40%, 40%. quizás 50%, depende también de la parcela, Y la de lo perfecta que morfología sea, y la tal, ¿no? morfología, de los accesos, de la calle, si la Claro. calle es una calle donde es amplia, te puede hacer que que tu side coverage pueda ser más alto. A ver, Vale. al final influyen muchos factores, ¿no? Pero si vamos a un cross-dock, pues de alguna manera la ocupación de la parcela sería más baja. Si vamos a Vale. una nave estándar logística, ¿no? Logística. Exacto, estándar logística, podríamos irnos a una ocupación de parcela de, pues, por decir algo, un 65%, algo así. 65%, ¿vale? Exactamente, Porque hay ¿no? que dejar unas playas para que el camión pueda, ¿no? Exactamente. Entonces, Por lógica, ¿no? al final, ¿por qué mucha gente se preguntará, ¿por qué no vas al 100%? Pues por lo que tú muy bien dices, ¿no? Obviamente afectará la calle donde esté o la zona donde esté el Total. parque logístico, donde esté el activo, ¿no? Donde esté el suelo que quieras promocionar. Pero si necesitas espacio para maniobrar, necesitas una playa de maniobras, que es donde el camión, ¿no? El tráiler maniobra, ¿Correcto? o quizás a veces necesitas un pequeño parking, ¿no? Para furgonetas. Es decir, hay una serie de necesidades que hace que ese inquilino, ese operador logístico, tenga y que tú no puedas ir a ocupar el 100% de esto. Si lo haces, probablemente tu ERB sea más bajo que si no lo haces. Por lo tanto, al final lo que hay que calibrar es dónde voy a estar con más demanda en el desarrollo que haga, ¿vale? Claro, Y calibrar si prefiero más una GLA, ¿no? Un edificio más grande pero coger menos renta, un edificio más pequeño claro. pero coger más renta y de alguna manera Ese validarlo. juego de artesano que tiene todo esto del inmobiliario, ¿no? Exacto, validarlo con la demanda que hay para cada tipo de edificio logístico, ¿no? Correcto. Entonces, ahora nos hemos desviado un poco, no sé cuál era la pregunta exactamente. Da igual, está perfecto. Es Sí, un lo poco, bueno de esto es que hay que irse. eso es un poco lo que miramos, ¿no? Entonces, en el logístico, la ocupación de la parcela nunca es el 100%, pongamos que irá en torno al 60%, 65%, Hemos dicho que si es para un cross-dock, hemos dicho una parcela de 100.000 y metros. pongamos El un ejemplo, vamos a 40%, coger 65 para un 60-65%, que son 65.000 metros de logístico para una parcela, para el logístico normal, y si fuera un cross-dock iríamos a un 40-50, ¿no? Más o menos. exactamente, exactamente. Vale, Pues vale, vale. al final, es decir, cuando tú desarrollas en especulativo, por decirlo así, ¿no? En desarrollo, Sí, compras un suelo para hacer una promoción sin saber cuál será tu inquilino, ¿no? Y lo haces vale, sin riesgo, pues intentas irte, que es un poco lo que tú me preguntabas, intentas irte a construir activos y a promocionar parques logísticos estándares de mercado, anda, ¿no? para que puedan entrar todos los esto. Exacto, por ejemplo, hay inquilinos que tienen demandas súper específicas. Claro, entonces, Claro, un desarrollo muy específico para según qué actividad, pues te vas a acotar mucho el abanico de potenciales inquilinos, va claro, a ser muy reducido, por lo tanto no te interesa. Lo que te interesa cuando claro. promociones es que sea algo supremamente comercial, que sea Para muy que estándar. puedas. Y luego, cuando tú ya encuentras el inquilino, ¿no? Que esto, pues evidentemente, es un trabajo potente de asset management, del equipo de asset management, cuando ya negocian con un inquilino, cierran el deal con el inquilino, pues normalmente en los modelos financieros se Vale, suele incluir partidas como lo que son los tenant incentives, como lo que son los rent frees, es decir, diferentes palancas que se pueden utilizar para cerrar con ese inquilino. Es decir, si un inquilino dice yo quiero alquilar esta nave, pero vale, resulta que quiero poner cámaras de frío porque tengo una necesidad puntual, lo que sea, pues entonces ahí ya vemos si nosotros podemos asumir esa inversión de CAPEX nosotros y no se la repercutimos en renta al inquilino, si invertimos eso y el inquilino nos paga on top de la renta. Es decir, vale, ahí el equipo de asset management son expertos negociando y cerrando leases, pues vale, hace que todo esto se configure para que de un activo que hemos desarrollado vale. estándar, ¿no? Por decirlo así, Sí, con como si coges un libro que es un activo logístico estándar, pues eso, que luego lo puedan de alguna manera se adaptar adapte, ¿no? a la necesidad puntual de cada inquilino, ¿no? Pero si Claro. es más fácil hacerlo si partes de algo estándar, adaptarlo a esa necesidad puntual, que si haces algo que no es estándar, porque te vas a Sí, sí, acotar mira. mucho la comercialización de ese activo, ¿no? Por eso es muy bueno lo que hemos empezado la entrevista, de estar muy cerca de los clientes, ¿no? Para saber qué es lo que necesitan, ¿no? Porque eso te da los inputs, porque ahí se puede haber ahorros de coste brutales, porque la estandarización y hacerlo para todo el mundo es caro, porque luego tienes que hacerlo ad hoc, tienes que hacer cambios.
Sin embargo, si vas directamente con alguien ya ligado, perdón por lo de ligado, pero cuando con alguien ya de la mano, es mucho más sencillo y ahorras costes, ¿no? Totalmente de Oye, acuerdo. Oye, esto está muy bien, pero tenemos que ir dando. Esto vamos a hacer la entrevista con una parte tuya personal, ¿vale? Quiero saber, ¿vale? ¿Qué pedirías para comer en la celebración de un buen deal? De un buen deal, pues buena pregunta, Miguel Ángel. Depende del Buah, deal. este es el mejor deal que he cerrado en mi vida, ¿vale? Y dices, buah, me voy a comer un. Pues si el deal es muy grande y hemos colocado muchísimos millones y estamos todos muy contentos, probablemente sería buen marisco. Buen ¿Marisco? marisco. ¿Ok? Exacto, buen ¿Qué, marisco. qué, qué parte de qué animalillos? Pues unas buenas gambas de Palamos Gambeta, gambeta. aquí ¿De Palamos o de tirando, Denia? tirando de la tierra, exacto. Vale, vale, vale. Buen marisco, buen jamón, ¿Vale? ¿no? Algo así, comida mediterránea de calidad. Eso sería Vale, vale. lo que Vinito haríamos. y al sol, con un sombrero. Perfecto. Exacto, exacto. A lo dandy. Vale, vale. Bueno, esto está bien. ¿Quieres añadir más cosas? ¿Quieres contarnos más cosas sobre ti? A ver, no sé si quieres preguntar algo en específico, pero bueno, a ver, un poco lo que hemos comentado ya previamente, ¿no? Alguien bastante apasionado, en este caso del mundo del real estate, ¿Vale? bastante activo. ¿Qué es lo que más te apasiona del real estate? Lo que más me apasiona del real estate, yo creo que es un mundo muy dinámico. O sea, al final, ¿Vale? un poco ligado a lo que decíamos antes, ¿no? De que hay que ser al final creo que en todos los sectores, ¿no? Y en todos los trabajos tienes que tener cierto punto de resiliencia para tener un punto o un factor diferencial al resto, pero el mundo del real estate, sobre todo el mundo de la inversión y el mundo de la inversión institucional, hace que estés en contacto en constante cambio, ¿no? Es decir, tienes que ser una persona que abrace el cambio, que sea muy versátil y muy dinámica y en el mundo de la inversión real estate, por supuesto, es así, porque las dinámicas cambian, los patrones cambian, las tendencias evolucionan, el mercado macroeconómico, el macro environment, como ya hemos Cambia visto muy en rápido, los cambia muy últimos rápido. años, está en constante cambio y eso hace que tengas que ser una persona con un mindset que de alguna manera pueda tener esa facilidad para abrazar el cambio y ver y adaptarse a según qué situaciones, ¿no? Y entonces en el mundo del real estate es claramente así. Al final, pues para estructurar operaciones inmobiliarias no es algo que sea plano, ¿no? Es dinámico y eso es lo que a mí más me atrae, ¿no? No sabes qué va a pasar mañana, ni qué va a pasar la semana que viene, ¿Vale? ni qué deal nos van a presentar la semana que viene, ni de aquí a Ok. un mes. Exactamente. Entonces eso es lo que hace que haya ese punto de intriga, ¿no? Y de alguna manera El engancha más que inspector otros Gadget. sectores. ¿Eh? Exactamente, ¿no? Hay dos sectores que de alguna manera son un poco más estáticos, un poco más planos, que te puedas planificar mejor. Aquí no. Aquí ¿Vale? es la mentalidad es hoy vayamos a hacer lo que podamos hacer hoy, porque Sí. mañana no sabemos qué puede pasar. Correcto. Vale. ¿Y cuál ha sido tu reto profesional en el cual te hayas sentido, aunque luego no haya salido bien o no te han reconocido y tal, para ti, ¿cuál ha sido la cosa que digas, "Buah, esto es lo más top que he hecho o lo que más me ha molado"? Pues buena pregunta, Miguel Ángel. Y de alguna manera evoluciona a medida que va avanzando tu carrera profesional, donde a Ok. veces, según pasan los años, le das valor a según qué situaciones o deals en los que has estado involucrado y al revés, ¿no? Le quitas mérito porque dices, hombre, aquello que pensaba que había sido la gran operación y había tenido la gran involucración, pues no fue para tanto, ¿no? No fue para tanto. Pero pues, yo te diría que, a ver, es una pregunta que no es fácil de contestar. No lo es. Mm, buena, Elige buena una. pregunta, buena pregunta. Elige una, aunque sea una mierda, tío, da igual. Pues Elige una. sin dar muchos detalles, yo creo que en el pasado, trabajando para otro inversor, otro fondo de inversión, ¿Vale? eh, vendimos una compañía, vendimos ¿Vale? una compañía en un momento donde no era fácil hacerlo y donde
un poco nuestras pretensiones por nuestro precio de entrada y el holding period que habíamos tenido en ese momento y el retorno a era Vale. lo esperado, hacía Ujú. que el precio de esa compañía, el múltiplo que estábamos Esperando. ¿no? Exacto, pues no fuera fácil y tuve una involucración en ese momento bastante, que creo que bastante significativa, que se pudo llevar a buen término Apasionante. y creo que eso fue quizás una cosa de la cual me siento orgulloso y bueno, Suena súper bien. Suena muy exacto. bien. Y fue O sea, algo lo has que, contado, lo has contado como si fuera de menos y vender una compañía es algo top. Muy top. exactamente, Joder. exactamente. Sí, Entonces, sí. bueno, al final depende de cada Ya. fondo para el que trabajes, depende para cada deal, pues tienes más o menos involucración y hace que te sientas más o menos pues satisfecho según tu involucración en la operación, pero al final Vale. la conclusión es que cuando hay una operación de por medio y el fondo para el que trabajas pues ha tenido un retorno y ha tenido una inversión donde ha estado alineado con su underwriting y con su Conseguir retorno cosas, esperado, ¿no? siempre vas a estar contento, siempre vas a Vale. estar satisfecho. Eh, entonces creo que eso es lo que importa, ¿no? Vale. Espinita clavada. Quiero una espinita clavada que digas, cago en la mar, esto. Esto me jodió no haberlo hecho. Espinita clavada. Pues te diría que en Malway también sin dar ejemplos, ¿no? Pero en Malway que al final nosotros vemos muchísimas operaciones cada Muchísimas. semana, de las cuales evidentemente no podemos darle el cariño a todas y a profundizar con Sí, sí. hacer un modelo y de alguna manera estudiar bien la operación, pero vemos muchas operaciones y han habido algunas donde pues le hemos dedicado mucho tiempo, le hemos dedicado muchos recursos, han sido operaciones que eran muy buenas y por cualquier motivo no se han podido cerrar. Dices, me cago en la mar. Han sido operaciones donde al final, como te decía antes, el objetivo de un equipo de inversión es invertir, ¿no? El deployment a nivel Sí. numérico del equity que tú inviertes y el retorno que sacas. Entonces, pues al final no dejas de ser alguien con esa ambición y esa ansiedad de invertir, De siempre, hacer. nunca es suficiente, ¿no? Nunca es Nunca es suficiente, suficiente. al Son los menos doers. en un inversor como Malway, de que haces una operación y quieres más y nunca es suficiente. Entonces, ¿Sí? cuando hay operaciones grandes que son buenas, que le hemos dedicado recursos y que no han salido, pues de alguna manera siempre te genera o te deja esta espinita clavada de Yo tengo un par, ¿eh? Yo tengo un par que digo, ¡buah! ese. Sí, funciona distinto si eres un inversor de alguna manera, un family office, un inversor más pequeño No es lo donde mismo. hay un capital limitado y si no es esta, pues será otra. Pero pues de alguna manera es lo que decíamos antes, ¿no? Cuando tú trabajas en una operación y en España, en el sur de Europa, en general, versus el países nórdicos o UK, que son operaciones Ujú. más rápidas, hace claro, cuando tú le dedicas mucho tiempo a una operación y no sale, sobre todo si es una operación grande, pues bueno, siempre te Y sobre genera todo hostia, si lo hubiera cerrado y lo bien que lo tenía yo amarrado esto, ¿eh? exactamente, exactamente. Siempre hay que contar con ese factor que hasta que no estás en notario nunca No. puedes cantar victoria, ¿eh? Pues mira, Pues, esto pues, me viene genial para cerrar este capítulo porque viene al hilo de cómo hemos empezado, porque esto es la conclusión por la cual estamos haciendo estos podcasts, desde el Property Cap Times. Porque en estos podcasts lo que intentamos hacer es ver la gente que pasa detrás y por qué pasa, ¿no? La motivación que hay detrás y esa ambición que tú acabas de mostrar y que estamos hablando para ponerte en marcha, para arrancarlo, para todo ese esfuerzo, ¿vale? Y que hacen que las cosas pasen, ¿vale? Entonces creo que es una forma maravillosa de cerrar esto, ¿vale? Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Hoy hemos tenido el placer de entrevistar a Eduardo y hemos hablado de logística, con todos sus retos, cómo construimos un P&L y todas las cosas que hacemos para que estas cosas, todos estos deals lleguen a buen puerto. Gracias, Eduardo, y nos vemos en el siguiente. Seguimos.